bendiga a todos. En esta noche, después de todo este tiempo de adoración, de canto, de alabanza a nuestro Señor, vamos a detenernos por unos minutos en la palabra de Dios. Amén. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de el profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, en el capítulo número 6. Cuando ya tengas el pasaje en Isaías 6 del 1 al 8, por favor te pones de pie porque vamos a leer la palabra del Señor. Y vamos a reverenciar al Señor y a su palabra. Isaías capítulo 6. Versículos del 1 al 8. Si no tienes Biblia, acércate tal vez al que está a tu lado. Pero todos vamos a estar ahora concentrándonos en este pasaje de Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a abrir nuestro corazón en esta noche. Dice la palabra del Señor: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vamos todos a repetir en el verso 8 la respuesta del profeta Isaías, todos juntos, cuando dice: entonces respondí yo. Todos: heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gloria sea tu nombre en esta noche. Gloria sea tu nombre en esta noche. Gracias porque es una noche en la cual tu pueblo joven se reúne. Es una noche para una experiencia inigualable. Es una noche que nos lleva a meditar y a reflexionar en un llamado directo del cielo hacia nuestras vidas. Gracias porque, Señor, el Dios que llamó a Isaías es el Dios que hoy llama a hombres y a mujeres a su obra y a su servicio. Gracias porque el Dios que se reveló a Isaías es el Dios que se revela a los hombres hoy. Señor, queremos que te reveles a nuestras vidas. Queremos que te muestres a nuestras vidas. Queremos que te manifiestes a nuestras vidas. Queremos ver, Señor, tu gloria. Y queremos expresar nuestra gratitud a esa gran, magnífica gloria tuya. A ti, oh Dios, te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Puedes sentarte, tomar tu asiento, pero vas a mantener tu Biblia abierta. Hay un lema aquí, está en el folleto que se le entregó cuando usted se inscribió. Y hay un lema, y está aquí bien un poquito más amplio, y el lema es una juventud que acude ¿a qué? ¿Que acude a qué? Al llamado de Dios. Una juventud que acude al llamado de Dios. Y en esta noche quiero compartir contigo el llamado de un profeta. El llamado del profeta Isaías. En preparación al llamamiento de ese gran hombre llamado Isaías, Dios le dio una visión abrumadora, extraordinaria, una visión grande, tan grande que Isaías pensó que moría en medio de la visión. El profeta Isaías es uno de los profetas en el Antiguo Testamento, que para muchos es de los más grandes profetas. Vivió en tiempos trascendentales, vivió en tiempos de crisis, vivió en tiempos de inestabilidad a nivel social y a nivel internacional incluso. Y escribió Isaías lo que muchos, fíjese bien, lo que muchos consideran el libro más grande del Antiguo Testamento, el libro que lleva su nombre, el libro de Isaías. Vemos a Isaías caminando con dignidad, vemos a Isaías sin temor en medio del caos de los tiempos, vemos a Isaías firme, vemos a Isaías seguro en Dios, vemos a un Isaías en una época en que grandes imperios se levantaban y grandes imperios que se levantaban se caían, como mismos se levantaban se caían. Isaías es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Es un profeta que pudiéramos decir en esta noche que necesitamos escuchar hoy, que todos necesitamos escuchar. Estudiar el libro de Isaías, vamos a encontrar no solamente un extraordinario profeta, sino vamos a encontrar una revelación del Señor Jesucristo. Tu fe, si estudias el libro de Isaías, tu fe, si miras el libro de Isaías y lo lees, será fortalecida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Leyendo el libro de Isaías. El nombre Isaías significa salvación del Señor. Y salvación es el tema central del libro de Isaías. Pero antes de Isaías recibir la bendición de Dios, él tuvo una visión, que es lo que quiero compartir contigo en esta noche. Y cómo Isaías acudió al llamado de Dios, una juventud que acude al llamado de Dios. ¿Cómo Isaías lo hizo? ¿De qué manera acudió a ese llamado de Dios? Cuando Isaías tiene la visión en el templo, en el momento en el cual Dios se revela a él, es una visión en 4 etapas. Es una experiencia inigualable, extraordinaria de este hombre. Si miras conmigo el libro de Isaías en el capítulo número 6, ahí donde leímos la lectura bíblica y donde leímos al principio, vamos a ver versículos del 1 al 4. Dice que en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Él vio al Señor sentado en el trono alto y sublime. Y dice el versículo 2, versículo 3 y versículo 4, que había serafines que daban voces, que decían santo, santo, santo. Y dice que las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa, el templo, se llenó de humo. Todo eso aconteció para aquel joven llamado Isaías. El panorama en el que él vivía era desolador. El rey Usías moría, había muerto. Su nación estaba en peligro.
Pero en medio de todo ese peligro, en medio de todas esas circunstancias, Isaías lo primero que hace es mirar hacia arriba. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mirar hacia arriba, mirar hacia el trono de Dios. Dice amén, hermano. Yo no sé cuál es tu circunstancia, yo no sé cuáles son tus problemas, yo no sé en este momento en qué situación tú puedes estar hablando espiritualmente o en cualquier área de tu vida. Pero lo primero que hace Isaías es mirar a lo alto. Y ahí vemos la primera mirada de Isaías, una mirada a lo alto. En medio de cualquier circunstancia que tengamos que vivir, sea cual sea, circunstancias personales, sociales, en medio de los tiempos en que nos ha tocado vivir, tiempos difíciles, nos enseña la palabra en el libro de Isaías que Él miró hacia arriba. Yo no sé en medio de tus problemas a dónde miras, pero Isaías con toda sabiduría miró hacia arriba. Cuando el mundo tambaleaba en su tiempo, Él miró a Dios. Aleluya. Dice amén, hermano. Miró a Dios. Joven que estás aquí, para acudir al llamado de Dios tenemos que mirarlo a Él. Lo primero es mirarlo a Él. Porque este es el único lugar donde vamos a ver a Dios en el trono y donde vamos a ver su majestad y donde vamos a ver su gloria. ¿Cuánto puede decir amén a eso? En la Biblia, donde, por cierto, donde único se mencionan los serafines, es en el libro de Isaías. La palabra significa quemar y se relaciona con estas criaturas que tienen que ver directamente con la santidad de Dios. Y dice que los serafines repetían. ¿Qué repetían ellos? ¿Qué decían? Santo, santo, santo. 3 veces santo. El Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si quieres que haya vida espiritual, si quieres oír la voz de Dios, si quieres ver la revelación de Dios, tienes que mirar hacia arriba. Tienes que mirar hacia arriba. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Isaías miró hacia arriba. Y cuando miró hacia arriba, sus ojos se abrieron espiritualmente y pudo ver a Dios sentado en el templo, pudo ver a Dios en el trono. No importa lo que suceda, Dios está en el trono. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, no importa la circunstancia que estés pasando, el problema que estés enfrentando, siempre ten en cuenta que Dios está en el trono. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es digno de toda adoración. Y el Señor sentado en el templo sobre un trono alto y sublime. Y dice la Biblia que sus faldas llenaban el templo. Una mirada a lo alto. Lo primero es una mirada a lo alto. Pero nos dice los versículos del 5 al 7. Versículo 5 al 7. Entonces, después que él miró a lo alto, después que él vio a Dios en el trono, después que él vio la santidad y la gloria sublime de Dios, entonces, dice el versículo número 5, él dijo, ¿qué dijo? ¡Ay de mí, que soy muerto! ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dice la Biblia que después que hizo una mirada a lo alto, entonces, en segundo lugar, una mirada al interior. Cuando nosotros miramos a Dios, cuando nosotros miramos la santidad de Dios, cuando nosotros miramos la grandeza de Dios, eso nos lleva a nosotros
a mirar nuestra condición. Y nuestra condición es de pecado, que vivimos en pecado, que hemos estado en pecado y que nuestra vida está muy por debajo de esa grandeza sublime de Dios. Y entonces al mirar al interior, al verse a sí mismo en una introspección, o sea, se miró a él mismo, la impresión que le causó mirar y ver, tener una visión del trono de Dios, trajeron una profunda convicción al corazón de Isaías. Cuando miramos la santidad de Dios, entonces hay convicción de pecado. Cuando reconocemos quién es Dios, entonces nosotros nos convencemos de que necesitamos de Él. ¿Sí o no? Dice amén. Y dice la Biblia que entonces Él dijo: ay de mí, que soy hombre inmundo. Se vio quebrantado. Ay de mí, ay de mí, ay de mí. Soy hombre muerto. ¿Y por qué Isaías dijo soy hombre muerto? ¿Sabe? Isaías había aprendido algo desde muy pequeño. Él aprendió en su cultura judía, en su enseñanza espiritual, que si alguien veía a Dios, ¿qué pasaba? Moría. Nadie podía ver a Dios porque moría. A Isaías se le abrieron los cielos y pudo ver a Dios. Por ende, le habían enseñado siempre, le habían enseñado en todo momento desde pequeño que el que ve a Dios va a morir. Porque la santidad de Dios, porque el poder de Dios, porque la gloria de Dios, porque la magnificencia de Dios, no hay persona que se resista a poder verla. Y si usted recuerda, en el Antiguo Testamento hubo un hombre, un extraordinario hombre también, que quiso ver a Dios. Moisés pidió ver a Dios. Y dice la Biblia que Dios le dejó ver solamente, ¿qué cosa? Mire, su espalda. Moisés solamente pudo ver por una rendija la espalda de Dios. Isaías había aprendido eso. Isaías sabía que en el lugar de adoración había un lugar que era el llamado el lugar santísimo. En ese lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Ahí solo estaba la presencia de Dios. En ese lugar santísimo entraba una persona, que era el sumo sacerdote. Y entraba a a representar al pueblo, al lugar santísimo, a ese lugar. Y cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, allí en el lugar santísimo, él representaba al pueblo, que era un pueblo que había vivido en pecado, que vivía en pecado. Y él venía a hacer sacrificio por el pecado del pueblo. Y nos dice la tradición, fíjese, no es la Biblia lo que lo dice, la tradición judía dice que el sumo sacerdote tenía que primero hacer sacrificio por él. Primero él tenía que sacrificarse por él mismo, porque si no podía, si no le era imposible a él, entonces hacer sacrificio por el pueblo. Y ¿sabe qué? Dice la tradición que aquel sumo sacerdote que iba al lugar santísimo, que llegaba hasta aquel lugar y él traía una vestidura, y en esa vestidura, en la parte de abajo de la vestidura, tenía unas campanitas, y esas campanitas sonaban a la medida en la cual él estaba haciendo el sacrificio. Y dice la tradición, y la Biblia nos dice también, que en aquel lugar, aquel hombre, que era un hombre que había hecho sacrificio por él, primeramente, ahora hacía sacrificio por el pueblo. Pero si por alguna razón aquel sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y no entraba preparado, ¿sabe lo que podía suceder? Que moría.
se moría en aquel lugar, porque la santidad de Dios lo mataba, se moría en aquel lugar. ¿Y sabe qué? Aquel sumo sacerdote que entraba a aquel lugar, entraba a hacer su sacrificio, pero si se moría allá adentro, ¿quién lo sacaba? Porque el que entrara a sacar se moría también. ¿Y sabe lo que hacían? Amarraban al sumo sacerdote con una soga por la cintura. Detrás del velo estaban los sacerdotes y escuchaban las campanas y decían: Él está trabajando, Él está obrando allí adentro, porque se sienten las campanas. Pero si no se sienten las campanas, es que se murió, algo pasó. Y entonces, como estaba amarrado por la cintura, ¿sabe lo que hacían? Lo alaban con una soga para poderlo sacar, porque ya no se oyen las campanas. Murió. Isaías dice en el capítulo 6: ay de mí que soy muerto. ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Soy hombre muerto. Isaías sabía eso. Se quebrantó. ¿Cuántas veces, hermano, cuántas veces miramos a nuestros hermanos, miramos los fracasos de nuestros hermanos y no somos capaces de mirarnos a nosotros mismos? Isaías se miró a él mismo. El ejemplo de Moisés, Dios le dijo a Moisés cuando lo llamó, cuando le hizo un llamado y Moisés acudió a ese llamado. ¿Recuerda dónde fue el llamado de Moisés? ¿Fue en el templo? Pregunto, ¿fue en el templo? No. ¿Dónde fue? En el desierto. Y cuando Moisés estaba en el desierto, dice la Biblia que Moisés vio una zarza que estaba ardiendo. Y dice la Biblia que Moisés, al ver la zarza ardiendo, hubo algo que le llamó la atención. ¿Qué le llamó la atención? Que no se consumía. Porque todo lo que arde se consume. Todo madero que arde se consume. Y la zarza estaba ardiendo en fuego y no se consumía. Y cuando Dios llama a Moisés, Dios le dice algo: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. ¿Sabe por qué le dijo eso? ¿Por qué le mandó a quitar la sandalia? ¿Por qué le dijo que la quitara? ¿Qué tenía que ver su sandalia con esto? ¿Sabe lo que tenía que ver? Hay un ejemplo simbólico aquí. Esa sandalia estaba pisando la tierra santa. El pie de Moisés no estaba pisando la tierra santa. Había una sandalia que estaba separando. Había un pedazo material que estaba separando a Moisés del suelo santo. Y por eso le dice: quita la sandalia para que tu pie pise el lugar santo. Y quita la sandalia. Y Dios nos dice a nosotros: quita la sandalia, porque el lugar que pisa santo es. Y quitar la sandalia quiere decir que quitar todo aquello que pudiese estar estorbando en tu vida, en mi vida, y que está alejándonos de la santidad de Dios y de la relación personal con Dios. ¿Cuánto puede decir amén a eso? Dice amén, hermano. Isaías miró a lo alto. Isaías entonces miró a su interior. Una mirada a lo alto, una mirada al interior. Y ahora nos dice el versículo 8 del capítulo 6. Dice: después oí. Fíjese bien, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?
Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Yo quiero que usted por un momento se dé cuenta de los pasos en el llamamiento de Isaías. Él mira lo alto. Esto lo lleva a mirar a su interior y ahora lo lleva a mirar al exterior y a dar una respuesta al llamado, la respuesta al llamado de Dios. La nación en la cual vivía Isaías necesitaba al Señor, y Dios estaba buscando un siervo, un hombre. Dios estaba buscando un profeta. Isaías se ofreció entonces voluntariamente para ser ese siervo, para ser ese profeta, sin discutir términos con Dios. Sin discutir términos con Dios. ¿Por qué? Porque Isaías miró a lo alto. Porque Isaías miró a su interior. Porque Isaías miró al exterior, donde la gente se pierde, donde la gente necesita de Dios. Hay una tarea que está haciendo el Espíritu Santo constantemente, y es llamar a hombres, mujeres, líderes consagrados del reino para su servicio. Todo hombre y mujer son llamados por Dios, pero unos solos pocos de ellos responden al llamado soberano de Dios, porque Dios es soberano, porque Dios llama, porque Dios capacita, porque Dios prepara. Entonces, joven que estás aquí en esta noche, si miras a lo alto y ves el trono de Dios, la grandeza de Dios, si reconoces quién es el Dios de tu vida, te va a llevar a mirar tu condición y no la condición de otro. Y te va a llevar a mirar la necesidad de una nación, de un pueblo, de un lugar determinado, de una comunidad determinada, de un pueblo determinado, de un país como nuestro país que necesita de Dios. Dios necesita hombres en Cuba y mujeres en Cuba, jóvenes como ustedes que sean capaces de acudir al llamado de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios está llamando a muchachas y muchachos como ustedes para que sirvan a Él por siempre, en todo tiempo, en todo momento. El capítulo 6 del libro de Isaías es el llamado que Dios le hizo a Isaías. El versículo 8, hay una respuesta a ese llamado. Yo no sé si Dios te está llamando a una tarea específica, a una tarea en la soberanía de Dios, la cual tú puedes hacer, la cual no tienes excusa, de la cual no puedes escapar. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés lo había perdido todo. Él había sido un príncipe de los egipcios. Él había vivido en un palacio. Él tenía todos los tesoros de un palacio. Él era un príncipe en el palacio. Pero él salió de aquel lugar. Y cuando salió de aquel lugar tuvo que huir al desierto. Cuando llegó al desierto, y entonces encontró familia. Y entonces Moisés, cuando Dios lo llamó, no era un príncipe de los egipcios. No era un rey de los egipcios, era un hombre tan común en el desierto. Cuando Dios llamó a Moisés, Dios le hizo una pregunta a Moisés, porque Moisés comenzó a poner excusas, porque Moisés comenzó a tratar de lidiar con Dios, porque muchas veces hacemos eso, queremos lidiar con Dios, queremos manejar a Dios. Pero mira que yo no puedo, pero mira que esto, pero mira que aquello. Y Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tenía Moisés en su mano? Una vara. ¿Qué tenía Moisés en su mano? Un pedazo de palo. Dios llamó a Moisés con la vara, con un pedazo de palo.
Dios no llamó a Moisés con una cuenta en el banco. Dios no llamó a Moisés con un Ferrari. Dios no llamó a Moisés con un Galaxy S20. Dios no llamó a Moisés con MLC, con mucho MLC. Lo llamó en el desierto, pastoreando unas ovejas que ni eran de él, eran del suegro. Las ovejas eran del suegro, no eran de él. Lo único que tenía Moisés era una vara, un pedazo de palo. Dios lo llamó. ¿Y qué hizo Dios con esa vara? Te pregunto en esta noche, ¿qué hizo Dios con esa vara? Hizo milagros. Con esa vara se abrió el Mar Rojo. Con esa vara se hicieron milagros portentosos en el desierto. Moisés nunca se separó de aquella vara. Siempre estuvo con él, porque fue con lo que Dios le llamó. Joven que estás aquí en esta noche, no pongas pretextos para servir a Dios. Acude al llamado de Dios y sírvele. No digas que no tienes ropa, no digas que no tienes capacidad intelectual, no digas que no puedes. Porque Dios en su soberanía llama a hombres y a mujeres, a jóvenes y muchachas que estén dispuestos a decir como el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Y en esta noche no quiero que te vayas de este lugar. No quiero que comiences este congreso, que mañana y que el próximo día de congreso, que será mañana sábado y domingo, olvides que has venido a este lugar no porque tú quisiste. No quiero que olvides que estás en este lugar porque Dios te trajo a este lugar. Que estás aquí en esta noche y que me estás escuchando porque Dios te puso en este lugar. Bien hubieses podido quedarte en tu casa, pero viniste, ¿sabe por qué? Porque Dios te trajo. Y porque Dios tiene un propósito con tu vida. ¿Cuánto creen eso? Porque el Dios en el que creemos es el Dios de los propósitos. Tú y yo hacemos planes. Dios no hace planes, Dios hace propósitos. Él es el Dios de los propósitos. Y tu vida tiene un propósito. Y no estás en este mundo por un accidente, ni por equivocación. Estás aquí porque Dios tiene un propósito con tu vida. Yo no sé si tú crees eso. Yo no sé si tú crees eso. ¿Lo crees o no lo crees? Dios tiene un propósito con tu vida. Y en esta noche, voy a terminar. En esta noche he querido hablarte de Isaías. Porque Isaías miró a lo alto. Quiero que tú mires ahora a lo alto. Al cielo. ¿Quién está en el cielo? Está Dios. ¿Y cómo está Dios? Está sentado en el trono. El mundo se tambalea. Las naciones luchan en guerras y en pactos. Pero Dios sigue en el trono. La crisis económica mundial, la inflación mundial, el dólar baja y sube, el petróleo baja y sube, pero Dios está en el trono. Él no baja y Él no sube, Él está en el trono. ¿Crees eso? Cuando tú mires y tú te des cuenta que Dios siempre está en el trono, que Él está en el trono, y estar en el trono significa una cosa, que Él está reinando. Significa una cosa, una sola cosa significa que Él es el rey, que Él es el soberano. Y cuando tú te des cuenta de eso, entonces te vas a mirar a lo interior. No vas a mirar a otra gente, te vas a mirar a ti mismo y vas a decir: ay de mí. Y entonces vas a mirar al exterior y vas a ver la necesidad y vas a ver por qué Dios te llamó. ¿Por qué es necesario acudir al llamado de Dios?
No te canso más en esta noche. Quiero que por un minuto inclines tu cabeza y cierres tus ojos. Quiero que por un minuto, ahí donde estás sentado y sentada, puedas pensar, como dice el libro de Efesios, que un día Dios te sacó de las tinieblas y te trajo a su luz admirable. Que un día Dios te llamó, que un día Dios te rescató. Puedas pensar que Dios te está llamando. Dios te está llamando. Y en esta noche, si hay aquí alguna muchacha, algún muchacho, algún joven, alguna persona, aunque sea uno solo, en esta noche, habrá uno solo en esta noche que le quiera decir a Dios: heme aquí, envíame a mí. Yo no sé si hay, aunque sea uno, si hay uno, aunque sea uno solo, tal vez el menos significante de los que están aquí. Yo le invito a que usted se ponga de pie. Si le dices a Dios: heme aquí, envíame a mí, ponte de pie ahí donde estás, cierra tus ojos ahí donde tú estás. Y ahí donde tú estás mirando a lo alto. Dios está en el trono, Él es el Señor, Él es el Rey. Y nosotros somos sus criaturas. Y nosotros somos de labios inmundos. Y nosotros somos pecadores. Pero el Rey va a tocar tus labios. Pero el Rey va a tocar tu vida. Y va a enviar un carbón encendido que va a purificar tu vida, tus labios, tu espíritu, tu alma. Y cuando eso suceda, entonces te vas a dar cuenta de que Él te está llamando. Y entonces le vas a decir: ay, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Y entonces Dios te va, ¿sabes qué? Dios te va a coger y Dios te va a preparar. Tal vez aquí el 99% son universitarios. Y entonces vas a entender por qué estás estudiando la carrera que estás estudiando. Y entonces vas a entender por qué estás en la universidad que estás. Y entonces vas a entender por qué Dios te trajo a este congreso. Y vas a entender muchas cosas que tal vez no entiendes. Y vas a dar respuesta a muchas preguntas que tal vez no tienes la respuesta. Y entonces vas a entender, tal vez joven, por qué estás en este país. Vas a entender por qué. Tal vez tú tenías planes, otros planes, pero no fueron posibles, porque Dios tiene propósitos con tu vida. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Gloria sea su nombre. Gloria a su nombre. Dios, te digo algo, termino. Dios está trabajando en tu vida y siempre lo va a estar haciendo. Y yo quiero orar por todos estos jóvenes que se han levantado de sus asientos, diciéndole al Señor: heme aquí, envíame a mí. Si tú con toda sinceridad en esta noche lo has hecho, lo has dicho, fíjate, Dios se va a revelar a tu vida, se va a mostrar a tu vida, porque Dios se muestra, se revela con toda autoridad y con todo poder y con toda soberanía. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias porque tú eres el Dios eterno. Nuestras vidas son totalmente insignificantes delante de ti. Somos criaturas tuyas, pero te damos gracias porque nos has salvado, porque nos has rescatado,
porque nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Te damos gracias en esta noche por reflexionar en el llamado del profeta Isaías. Señor, queremos mirar a lo alto. Y si miramos a lo alto, allí estás tú, sentado en el trono, queriendo decirnos que tú eres el Rey y que tus faldas llenan el templo, lo llenan todo, y la gloria tuya, Señor, se extiende por todo el universo, y la tierra se llena de tu gloria, como decía el salmista. Pero, Señor, cuando te miramos a ti en la santidad y en la magnificencia, Señor, tuya, entonces nos vamos a dar cuenta de nuestra condición. Y cuando nos damos cuenta de nuestra condición, entonces vamos a necesitar que tú envíes el carbón encendido. Y yo te pido en esta hora, Señor, que tú estés enviando el carbón encendido, que estés tocando labios aquí, que estés tocando corazones aquí, que estés tocando mentes aquí, que estés limpiando vidas y preparando vidas, porque entonces vamos a ver la necesidad de un mundo que se pierde, donde tú quieres usarnos, donde tú nos llamas, como llamaste a Isaías, como llamaste a Moisés, como llamaste a otros. Pero, Señor, en esta noche solamente queremos decirte: heme aquí, envíame a mí. Oh, Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad de mirarte una vez más y de ver tu gloria. Gracias por la oportunidad de saber que tú eres el Dios que nos llama y el Dios que nos dice quién irá por nosotros. Y nosotros podemos decir: envíame a mí. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tu bendición cubra a cada joven aquí. Tu bendición cubra cada llamado aquí. Tu bendición cubra, Señor, cada revelación tuya aquí en este lugar, en cada uno de estos jóvenes. Y que, Señor, la gloria sea para ti. La gloria sea para ti. Y en esta noche no hay otra cosa, Señor, que decirte gracias. Gracias. Gloria a tu nombre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto puede decir amén? Dios te bendiga en esta noche.